Hay asociaciones que hacen reír a la gente, y luego existen vínculos tan profundos que, cuando se pierde una mitad, la otra queda rota para siempre. Germán Valdés fue una leyenda en la pantalla, pero detrás del ritmo, las bromas y el desparpajo, siempre hubo una presencia constante: su hermano, Marcelo Chávez. Cuando Marcelo murió, algo dentro de Tintán murió con él. La risa se volvió más suave, la chispa se apagó. El hombre que había reinado en la época de oro del cine mexicano quedó de pronto desorientado, sin el compañero que había caminado a su lado durante 25 años. El público vio cómo las funciones continuaban, pero también sintió la ausencia. ¿Quién era el hermano Marcelo más allá de la sonrisa? ¿Por qué Tintán estuvo a punto de alejarse de todo tras su muerte? ¿Y cómo pudo la pérdida silenciosa de un hombre que siempre evitó el escándalo dejar una herida tan profunda en uno de los grandes íconos del entretenimiento mexicano? Sigue viendo para descubrirlo. Todo comenzó en Tampico Alto, en la región norte de Veracruz, dentro de una de esas antiguas casas de estilo colonial, con techos altos y un pesado portón de madera, ubicada en la esquina de lo que hoy se conocen como las calles Revolución y Palacio Municipal. Según relatan las crónicas locales, la casa pertenecía a una familia acomodada, encabezada por Felicitas Pérez y Vita Valdés. Fue allí donde Carlota Chávez llegó en busca de trabajo. Estaba embarazada, y la familia no tardó en ofrecerle empleo y alojamiento. Meses después, el 13 de marzo de 1911, Carlota dio a luz a un niño que, con el paso de los años, haría reír a todo México. El nacimiento fue sencillo, sin festejos ni reflectores. Cronistas locales confirmaron tiempo después que el acta aparece registrada en los libros del registro civil que hoy se conservan en Xalapa, capital de Veracruz. Nadie habría imaginado que aquel niño de rostro serio y mirada inquieta conquistaría algún día las carpas, los escenarios teatrales y la pantalla grande. Marcelo pasó sus primeros años como cualquier niño de pueblo, corriendo por la plaza principal, perdiéndose entre callejones y aprendiendo sus primeras letras en la modesta escuela que estaba frente a su casa. La vida era simple y predecible, hasta que su madre decidió mudarse a Tampico en busca de mejores oportunidades. Ese cambio alteraría silenciosamente el rumbo de su destino. Fue en Tampico donde el talento natural de Marcelo comenzó a revelarse. Quienes lo conocieron de niño recordaban que el ritmo parecía fluirle de manera natural. Tomaba la guitarra como si fuera una extensión de su cuerpo, tocando de oído, guiado únicamente por el instinto. Más de una vez, los comerciantes del mercado se detenían asombrados, preguntándose de dónde podía salir tanta sensibilidad musical en alguien tan joven. Esa sensibilidad, unida a su facilidad para moverse en escenarios improvisados, lo fue llevando poco a poco hacia el mundo del entretenimiento popular. Sin darse cuenta, Marcelo ya estaba dando sus primeros pasos dentro del vibrante universo de las carpas. Ahí fue cuando todo comenzó de verdad. Marcelo no solo aprendió el oficio, aprendió a brillar. Las carpas, esos teatros ambulantes, eran las redes sociales de su época, crudas, en vivo e implacables. No había segundas tomas, ni filtros, ni margen de error. La comedia se mezclaba con la música, el albur con la crítica social. Si no conectabas con el público, te lo hacían saber de inmediato, muchas veces a base de abucheos. Era un terreno donde solo sobrevivía el talento auténtico. Marcelo no solo sobrevivió, cautivó. Cantaba, actuaba, improvisaba y se movía por el escenario con una naturalidad que hacía parecer que no era consciente de lo bueno que era. Poco a poco, su nombre comenzó a circular. Llegaron los apodos, crecieron los aplausos, y el muchacho que antes observaba desde fuera terminó formando parte del espectáculo. Ya establecido en Tampico, la inquietud artística de Marcelo encontró por fin un cauce. Como si el destino lo guiara, cada vez que una carpa llegaba a la ciudad, él corría al barrio de la Unión, con los ojos brillantes, para quedarse pegado a la entrada del Teatro Tallita.
propiedad de la familia Morones. Aquel teatro era un semillero de talento, y Blanquita Morones, su actriz principal, ya era toda una estrella local. Marcelo aprovechaba cada oportunidad para colarse al interior, aunque fuera quedándose entre bambalinas, solo para absorber el olor del maquillaje, el resplandor de las luces y el sonido de los aplausos. Su mirada estaba siempre fija en el escenario. Sin embargo, la puerta no se abría con facilidad. Aún era menor de edad y las reglas eran claras. No podía trabajar ahí. Pero Marcelo era terco cuando algo se le metía en la cabeza. Insistió, suplicó y perseveró hasta que, agotada por su determinación, su madre finalmente le dio permiso. Así fue como entró de lleno al mundo de las carpas, una escuela sin ensayos, donde solo existían las funciones reales. Una vez dentro, su camino se abrió de manera natural. Marcelo pasó casi una década recorriendo México, Centroamérica y Sudamérica, cargando únicamente su guitarra y un talento que no dejaba de crecer. Esos 10 años lo forjaron en los escenarios más duros imaginables. Cuando finalmente regresó, ya no era el muchacho que observaba desde afuera. Con apenas 24 años, Marcelo volvió convertido en actor protagónico, curtido, seguro de sí mismo y con una carrera que muchos habrían envidiado. Lo que nadie sabía entonces era que el destino ya tenía preparado un encuentro que cambiaría por completo la vida de Marcelo y dejaría una huella permanente en el entretenimiento mexicano. Un solo cruce marcaría un giro definitivo en su camino y uniría su nombre para siempre al de otra leyenda. Para esos años, Marcelo ya trabajaba por su cuenta. Tenía sus rutinas, sus canciones, su sentido del humor y un estilo muy propio. Pero todo cambió durante una presentación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue ahí donde se cruzó con un torbellino de carisma, un hombre con ritmo en la voz, rapidez en las palabras y electricidad en la presencia, Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Según quienes estuvieron ahí, fue una de esas coincidencias que parecen sacadas de un guión. Tintán, que en ese momento trabajaba como locutor en la estación XCJ, había sido invitado por el comediante Paco Miller a integrarse a una caravana humorística itinerante. Marcelo Chávez ya formaba parte de ese mismo grupo de músicos y comediantes. Desde el primer instante en que compartieron escenario, la conexión fue inmediata. No hubo rivalidad, ni egos, ni competencia. Hubo reconocimiento, ese que surge cuando dos talentos se entienden al instante. Su amistad creció de forma natural, forjada en largas giras, noches interminables en las carpas, camerinos compartidos, tacos después de las funciones y anécdotas sin fin en el camino. La gente empezó a llamarlos carnales, hermanos, y el apodo se quedó. Lo que vino después se convertiría en una de las alianzas más queridas de la historia del cine mexicano. Comenzaron con números de comedia musical que lo tenían todo, canciones juguetonas, dobles sentidos ingeniosos, imitaciones afiladas y una química imposible de ensayar. Marcelo sostenía el acto con su guitarra, marcando el ritmo y la estructura, mientras Tintán irrumpía en escena con su icónico personaje de Pachuco, bailando, bromeando, improvisando y convirtiendo el caos en arte. Sobre el papel parecía una fórmula sencilla, pero sobre el escenario era dinamita pura. El salto de las carpas a la pantalla grande ocurrió con rapidez, y una vez dado, no hubo marcha atrás. Casi de la noche a la mañana pasaron de ser favoritos del público bajo lonas de tela a robarse las escenas en el cine nacional. Entre risas, música y agudeza verbal, Marcelo Chávez y Tintán se colaron silenciosamente al cine y terminaron conquistándolo por completo. Su primera aparición juntos en la pantalla se dio en 1944 con una participación pequeña pero memorable en la película Hotel de Verano, una comedia ligera protagonizada por Ramón Armengol y Janet Alcoriza. La trama era un alegre enredo de malentendidos románticos entre un padre y su hija, cada uno atrapado en su propia historia de amor dentro de un hotel vacacional lleno de vida, donde,
Como era costumbre en la época, los números musicales no podían faltar. Fue precisamente en esos momentos musicales donde Marcelo Chávez y Tintán destacaron con fuerza. Su química era inconfundible. Melodías juguetonas mezcladas con dobles sentidos sutiles y una naturalidad que atrapó de inmediato al público. En esas mismas escenas compartieron pantalla incluso con el legendario Pedro Vargas, lo que añadió aún más brillo al conjunto. Ese mismo año llegó la película que selló definitivamente su destino como dúo icónico, El hijo desobediente. Fue el primer papel protagónico de Germán Valdés como Tintán, y contó con un elenco destacado que incluía a Cuca Escobar, Delia Magaña, Natalia Ortiz y una muy joven Marga López, quien también debutaba entonces en un papel principal. Marcelo interpretó a Marcelo Fortuna, un hombre adinerado cuya propia familia estaba ansiosa por verlo perder tanto su fortuna como su dignidad. La historia era caótica, absurda e irresistiblemente divertida. Tintán daba vida a un cantante soñador que es confundido con el millonario. Cuando se descubre el enredo, el verdadero Marcelo Fortuna decide seguir el juego y se disfraza de su propio mayordomo para desenmascarar las verdaderas intenciones de sus parientes. La trama escala hasta convertirse en una comedia mexicana clásica que culmina en una desbordada borrachera de cabaret que termina con todos en la estación de policía. Humor de barrio impregnado de una aguda sátira social. Para entonces, el público ya estaba completamente conquistado. Para 1947, no había marcha atrás. Marcelo Chávez y Tintán ya eran oficialmente un equipo inseparable, algo que confirmaron con El Niño Perdido, una comedia que mezclaba situaciones absurdas con una entrañable calidez. Tintán interpretó a Agustín, un joven criado por sus excéntricas tías, quienes lo trataban como un pícaro incorregible y aseguraban que todas las noches, a las 7 en punto, se transformaba en un lobo mujeriego. Todo esto ocurre justo cuando llega su abuelo, don Jacobo, completamente ajeno a la extraña educación que había recibido su nieto. Marcelo, por su parte, dio vida al profesor Quintín Chumacero, contratado por las tías para imponer orden en medio de la locura. Naturalmente, su presencia no hizo más que avivar el caos. Entre malentendidos, bromas y una confusión creciente, la película volvió a demostrar lo perfectamente equilibrado que estaba el dúo. Tintán aportaba la energía explosiva de su carismático pachuco, mientras Marcelo ofrecía el contrapeso, sereno, elegante y preciso. Era mucho más que un simple acompañante o contrapunto cómico. Con su presencia refinada, su expresión seria y una guitarra que a menudo decía más que cualquier diálogo, Marcelo se convirtió en el complemento perfecto del humor desbordado de Tintán. Pero la historia no terminó ahí. Para entonces, la máquina de risas formada por Marcelo Chávez y Tintán ya estaba perfectamente aceitada, y en 1948 entregó una de esas joyas atemporales que siguen provocando carcajadas hasta hoy, Calabacitas Tiernas. Fiel a su título, la película era un auténtico caos cómico. Tintán y Marcelo interpretaron a un par de estafadores de poca monta disfrazados de vendedores ambulantes, ofreciendo milagros embotellados y pastillas que supuestamente curaban cualquier mal. Como era de esperarse, todo se sale de control cuando los clientes empiezan a sufrir los efectos de esos remedios falsos. Obligados a huir, el dúo se esconde en el lugar más insólito imaginable, un internado de señoritas. Para añadir aún más sabor al absurdo, la cinta contó con la presencia de Meche Barba, una de las grandes divas del cine de rumberas. Marcelo, siempre el complemento ideal, desempeñó su papel con precisión silenciosa, guiando la locura con miradas cómplices y reacciones perfectamente calculadas. Después llegó El Rey del Barrio, donde Tintán interpretó a un ferrocarrilero de gran corazón, pero métodos dudosos, una especie de Robin Hood moderno que engañaba a mujeres adineradas para ayudar a su barrio necesitado. Todo marchaba bien,
hasta que una de esas mujeres se enamora de verdad. ¿Y quién aparece para arruinar la fiesta placa en mano? Marcelo, por supuesto, esta vez en el papel de un policía decidido a desenmascarar a su propio amigo. Aquí, Marcelo ya no estaba al margen. Se convirtió en el contrapeso directo de la energía desbordada del Pachuco. El rostro serio en medio del caos, el que imponía orden mientras hacía la situación aún más graciosa. Ese mismo año, 1949, se estrenó Soy Charro de Levita, donde Tintán y Marcelo terminan, de manera inesperada, cuidando a un bebé que Carmelita deja a su cargo. Casi por accidente, son contratados por un empresario de espectáculos ambulantes, dando pie a una nueva serie de desventuras. Para entonces, quedaba claro que la fórmula no era casualidad. Funcionaba porque la química era real. Ese año, Marcelo también destacó en No me defiendas, compadre, interpretando a un abogado aspirante con la pésima costumbre de meterse en los problemas de su amigo y empeorarlo todo. Sus intenciones eran buenas, pero cada intento de ayudar terminaba en desastre. Era un papel distinto, pero inconfundiblemente Marcelo, serio, bien intencionado y naturalmente gracioso. La racha culminó en 1950 con La marca del zorrillo, una divertida parodia de El Zorro. Tintán interpretó a un joven aristócrata algo engreído que se vuelve invencible tras beber la pócima de una bruja, transformándose en un justiciero enmascarado que lucha contra un gobernador corrupto. ¿Y quién encarnó a ese villano tiránico? Marcelo Chávez, disfrutando plenamente el papel de un antagonista autoritario y hosco. Para añadir aún más brillo a la historia, apareció Silvia Pinal, que apenas comenzaba su ascenso en el cine. Aunque en las primeras películas el nombre de Marcelo solía aparecer perdido en los créditos o apenas reconocido, eso cambió de forma decisiva con Sinbad, el mareado, en 1950. Esta vez, su presencia ya no podía ser ignorada. Marcelo interpretó al refinado líder de una banda de falsificadores de billetes, elegante, encantador y de moral flexible. Mientras tanto, Tintán brilló como un despreocupado vagabundo de Acapulco, más interesado en divertir a los turistas que en cuidar su relación con la fiel Sucena. El resultado fue un torbellino playero de romance, dinero falso, persecuciones y carcajadas sin parar. Y como siempre, la química entre Tintán y Marcelo iluminó la pantalla. El público salía del cine comentando escena tras escena en las que, aun cuando Tintán era la estrella, Marcelo Chávez se robaba el espectáculo con su brillantez discreta. En 1951 llegó El Revoltoso, donde Marcelo volvió a ponerse en la piel del antagonista, aunque siempre con ese inconfundible toque cómico que ya era su sello personal. Tintán interpretó a un vecino bien intencionado que lograba arruinar todo lo que tocaba. Marcelo, por su parte, dio vida a un ladrón que lo arrastraba a una serie de problemas que el pobre revoltoso apenas comprendía. Como siempre, uno desataba el caos y el otro lo equilibraba, y la fórmula funcionó a la perfección. El público reía sin parar, sin saber si lo hacía por las situaciones absurdas o por el encanto irresistible de los propios actores. Cuando parecía que ya lo habían hecho todo, en 1952 llegó La Bella Durmiente, una comedia prehistórica desbordante de imaginación que mezclaba escenarios de la Edad de Piedra con un humor completamente moderno. Tintán apareció como Triquitrán, un cavernícola encantador perdidamente enamorado de Jade, interpretada por Lilia del Valle. ¿Y quién añadió un sabor extra a esta locura jurásica? Por supuesto, Marcelo Chávez, asumiendo un doble papel como Tico Tico, un pintoresco personaje del pasado, y como Don Marcelo, el temible suegro de Triquitrán. Su presencia elevó el absurdo, anclando la fantasía con un ingenio perfectamente medido. Entre las muchas películas en las que Marcelo dejó huella, una destaca por su originalidad y su aguda sátira social: El Ceniciento, también estrenada en 1952.
Se trató de una parodia del cuento clásico, pero narrada completamente al estilo irreverente de Tintán. Menos hadas madrinas, más dobles sentidos y abundante humor de barrio. Tintán interpretó a Valentín Gaitán, un hombre chamula de Chiapas que llega a la Ciudad de México en busca de una vida mejor. Es acogido por otros chiapanecos, Marcelo y Sirenia, que ya tienen la casa llena de hijos y aún menos paciencia que dinero. El personaje de Marcelo, una especie de madrastra moderna y endeudada, se convirtió en el antagonista de la historia. Trataba a Valentín con desprecio, le exigía dinero y al descubrir que no tenía nada, ni siquiera para los frijoles, lo echaba sin miramientos. Aunque exagerado para la comedia, el papel tocaba una fibra conocida, la figura amarga que menosprecia a quien llega del campo y luego termina ahogándose en su propio prejuicio. Marcelo lo interpretó con la mezcla justa de crueldad y humor, logrando que el personaje resultara risible y no odioso. En 1953 llegó El Vagabundo, una de esas películas que hacían reír con una mano mientras con la otra se secaba una lágrima. Tintán dio vida a un hombre sin hogar que, pese a no tener nada, seguía siendo generoso y bondadoso. En una escena memorable, comparte su comida con un niño hambriento que observa con deseo un pollo asado detrás del escaparate de una tienda. Como era inevitable, la historia se desborda en enredos y termina llevándolo a un circo, el famoso circo zoológico. ¿Y quién dirigía el circo? Una vez más, Marcelo Chávez. Aunque no era el protagonista, su actuación contenida y precisa como dueño del circo ofreció un contrapeso fundamental al recorrido emocional de Tintán. Con el tiempo, muchos han afirmado que sin la presencia firme de Marcelo, la película no habría tenido el mismo peso. De nuevo, demostró que, incluso sin robarse los reflectores, sabía exactamente cómo hacerlos brillar. Pero Marcelo Chávez nunca se permitió quedar atrapado en una sola fórmula. En 1967, sorprendió a muchos al aparecer en Dos secuestradores, una película en la que no actuó junto a su compañero de toda la vida, Tintán, sino al lado de Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Hernán Capulina. La historia giraba en torno a un caso de identidad equivocada, en el que Viruta y Capulina son acusados injustamente de secuestrar niños. ¿Y quién resulta ser el verdadero cerebro del crimen? Nada menos que Marcelo Chávez. El papel demostró que podía dominar la pantalla por sí solo, sin vivir a la sombra del pachuco más famoso de México. Fuera de cámaras, Marcelo parecía habitar un universo completamente distinto, ajeno a los reflectores cegadores, a las columnas de chismes y al escándalo. Años después, su hijo explicó que su padre estuvo casado y tuvo 2 hijos, Marcelo y Lourdes. Más allá de eso, no hubo romances susurrados, ni rupturas dramáticas, ni rivalidades tras bambalinas. Su vida privada fue exactamente eso, privada. Esa discreción casi sagrada no hizo sino profundizar el respeto que la gente sentía por él. En una industria alimentada por rumores y excesos, Marcelo Chávez se convirtió en la rara excepción. Un hombre conocido por su profesionalismo, sobriedad e integridad. Mientras otros buscaban atención en titulares y entrevistas, él construyó en silencio una reputación impecable. Esa dignidad discreta se volvió parte de su leyenda. Algunos podrían pensar que estar al lado de una fuerza de la naturaleza como Tintán lo relegaría inevitablemente al segundo plano. Pero Marcelo nunca fue un adorno, fue estructura. Desde su papel destacado en El hijo desobediente, quedó claro que no era solo un actor con parlamentos. Tenía presencia, ritmo y autoridad. Incluso cuando hablaba poco, su voz tenía peso. Entonces, sin previo aviso, el telón cayó. El 14 de febrero de 1970, Día del Amor y la Amistad, una fecha asociada con flores y afecto, Marcelo Chávez murió a los 58 años. Algunas versiones hablan de un infarto, otras mencionan un derrame cerebral. Cualquiera que haya sido la causa, su muerte fue repentina y devastadora.
El cine mexicano guardó luto, pero nadie sintió la pérdida con tanta intensidad como Germán Valdés, Tintán. Según relató su hija Rosalía Valdés, ese momento quedó grabado para siempre en la memoria de la familia. Tintán recibió la llamada en casa. Al escuchar la noticia, soltó el teléfono, palideció y se tambaleó hasta la ventana del dormitorio, luchando por respirar, como si el aire mismo le hubiera sido arrebatado. Su esposa, Rosalía Julián, fue testigo de ese instante y comprendió de inmediato que no se trataba de un sobresalto pasajero. La tristeza nunca lo abandonó. Aunque continuó trabajando y haciendo reír a la gente, quienes lo rodeaban decían que algo esencial había cambiado. Su chispa, esa que antes iluminaba cualquier escenario, ya no era la misma, como si con la muerte de Marcelo se hubiera ido no solo un amigo, sino una parte de su alma. Su relación nunca fue contractual ni calculada. Fue una hermandad forjada en giras, camerinos, comidas compartidas, risas, cansancio y silencios. Marcelo Chávez fue mucho más que un coprotagonista en la vida de Tintán. Fue su equilibrio, su ancla, su escudo y su espejo. Hoy, los restos de Marcelo descansan en la sección de actores del Panteón Jardín, en la Ciudad de México, donde muchas leyendas de la época de oro del cine mexicano reposan entre flores y recuerdos. Sin embargo, su legado jamás fue enterrado. Marcelo sigue vivo en cada escena en la que entra con su guitarra para poner orden en el caos, en cada risa que provoca con solo alzar una ceja o hacer una pausa perfecta. Y, sobre todo, vive en la química inolvidable que compartió con Tintán, una magia que aún alcanza a nuevas generaciones a través de retransmisiones nocturnas en televisión o de videos olvidados que reaparecen en Internet. Esta es la historia de Marcelo Chávez, el hermano que, en silencio, se ganó un lugar eterno en el corazón del cine mexicano. Un hombre que nunca necesitó escándalos, titulares ni controversias para brillar. Brilló por su talento, su lealtad y una presencia que decía más que 1000 palabras. El complemento perfecto de uno de los dúos más queridos de todos los tiempos.